Ya está grabando, ¿cierto? ¿Ya parece grabando? Sí. Ya. Está grabando. Bueno, yo me llamo Cristian Rosas y estudio odontología. Estoy en 6º año. Y el otro profe, número 12, es Felipe, que se va a presentar a Hola a continuación. todos, soy Felipe y yo soy de primer año de medicina. Profesor 2. Sí. Entonces, Felipe, mientras yo hago la clase, va a ir viendo el chat y después cuando haga su parte, yo se lo veo. Ya cualquier duda que tengan la pueden hacer por ahí o finalizando cada tema, cuando digamos alguna duda, pueden activar su micrófono sin ningún problema. Así que hoy vamos a ver biomoléculas 2. La primera parte va a ser de proteína específicamente y la segunda parte va a ser de ácidos nucleicos. Entonces, no avanza. Ahí está, perdón. Ya, entonces, los objetivos generales de esta clase, al igual que los de todas las unidades, comprender las distintas biomoléculas, sus características, y específicamente en la clase de hoy, la primera parte va a ser de proteínas, donde vamos a ver sus propiedades, los tipos de proteína y actividad enzimática. Y la segunda parte, a cargo de Felipe, va a ser de ácidos nucleicos, donde vamos a ver nucleótidos, ADN y ARN. Entonces, para comenzar primero la parte de proteínas. ¿Qué es una proteína? ¿Para qué sirve? Si alguien quiere dar su opinión brevemente o alguna idea que tenga, ya sé que deben tener alguna noción, así que si alguien quiere como tirar la introducción de lo que es una proteína. Un macronutriente. Ya, sí, cuenta con macronutrientes. Contribuye al crecimiento muscular. Ya, también, una parte estructural. Profe, ¿hay alguna diferencia entre macromolécula y macronutrientes? Que yo lo conozco como macromolécula. Es que si uno dice como macromolécula, puede ser cualquier molécula grande desde el punto de vista químico, ¿ya? Pero macronutrientes ya es una parte más nutricional. Pero obviamente equivalen los dos términos porque macromolécula es como más general, por así decirlo. No sé si se Ah, entiende la ya, diferencia. gracias. ¿Se Sí, entendió? sí. Ya. Ya, entonces, ya, como ya dijeron, claro, tiene una parte estructural que es lo relacionado al músculo, es una macromolécula o macronutriente. Entonces, ¿qué es una proteína? Primero, una molécula muy versátil, o sea, vamos a encontrar proteína en casi todas, o sea, en todas las células y van a cumplir demasiadas funciones, por lo tanto, con eso se refiere que es muy versátil. Ya va a constituir la mitad de la masa celular. Si uno, por ejemplo, toma una célula, la seca y pesa todos los componentes que quedan, la mitad de este van a ser proteínas. Están compuestas principalmente por carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y las proteínas, si bien van a ser estas estructuras más o menos grandes, van a estar compuestas por estas moléculas más pequeñas que van a ser los aminoácidos. Vamos a ver a continuación. Todavía no, se la creyeron. Primero, las funciones de las proteínas. Primero, tenemos la función de transporte. Ya las proteínas, por una parte, van a tener esta estructura como la hemoglobina, que es la que vemos a la derecha, que van a transportar oxígeno, pero también van a tener esta función de conformar estos canales por donde van a pasar las proteínas a través de la membrana. Tenemos la función de movimiento y contracción muscular. Dime. Te preguntan si puedes volver a la primera diapo y si puedes ¿Esa? ir un poquito más lento. No, la Sí. anterior. ¿Esa? Esta misma. Sí. Ya. A ver, un poquito más lento, lo siento. Ya, entonces, como ya vimos, es versátil porque cumple muchas funciones que las vamos a ver a continuación. Es uno de los mayores componentes dentro de la célula, de la masa celular o del peso de alguna célula, y va a estar compuesta por carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre, no todas azufre, pero ahí vamos a ver después cuáles sí, cuáles no, y fósforo. Y una proteína va a estar compuesta por una unión de aminoácidos que van a ser estos pequeños bloques que van a ser una cadena larga que van a conformar la proteína. Entonces, las funciones de las proteínas, por una parte tenemos la función de transporte, que es pasar moléculas de un lado a otro, o sea, dentro de la membrana pueden conformar esta especie de túneles, por ejemplo, por donde van a pasar moléculas, o también pueden transportar moléculas por ellas mismas, como por ejemplo la hemoglobina que transporta oxígeno dentro del glóbulo rojo. Tenemos la función de movimiento y contracción muscular, ya que vamos a tener estos filamentos, como todos sabemos, y creo que alguna vez han escuchado algo relacionado como a los nutricionistas o al gimnasio, que lo que más hay que consumir es proteínas si uno quiere crecer muscularmente.
En cuanto a la contracción, van a estar estos filamentos de proteínas que van a ser de miosina y de actina, que se van a acortar y alargar y van a producir el movimiento muscular. Un rol estructural, ya que van a conformar diversas estructuras dependiendo de la forma en la que esté hecha esta proteína. Por ejemplo, la proteína del colágeno que tiene relación al pelo, o la de actina o miosina, como vimos también en transporte. Mecanismos de defensa también, ya que los linfocitos van a producir anticuerpos, eh, y an- eh, sí, anticuerpos o inmunoglobulinas, y estas inmunoglobulinas van a estar hechas de proteínas también. Entonces, ahí va por la parte de mecanismos de defensa. Y también se van a encargar de la generación y transmisión de señales. Si bien una proteína puede ser también un elemento de señal, también van a ser captadores de señal dentro de la misma membrana. ¿Ya? Entonces, puede haber una proteína que sea una señal que llegue a la membrana, y en la membrana haya otra proteína que sea un receptor de señal y inicie una respuesta al interior de la célula. Y uno de Cristian, los... Dime, te piden retroceder 2 tiempos más atrás, me parece. defensa estructural. Estructural, me parece. Sí. Entonces aquí, por ejemplo, el ejemplo más claro es el colágeno de la piel. El mecanismo de defensa, como ya vimos, la inmunoglobulina, que van a ser producidas por los linfocitos y que van a marcar, por ejemplo, los virus y la bacteria para luego defenderse. La generación y transmisión de señales, como Preguntan ya, qué tipo de señales emite. o sea, la proteína como tal no emite una señal, sino que la proteína como tal es usada como señal. Por ejemplo, la insulina, bueno, que lo van a ver un poquito más adelante, bueno, ya va a saltar un poquito esa parte. Las hormonas también son señales, o sea, las hormonas funcionan como señal, y hay algunas hormonas proteicas que están hechas de proteína. Entonces, en este caso, por ejemplo, es una proteína que funciona como señal. Por ejemplo, la insulina es una hormona proteica que funciona como señal. Pero aparte, dentro de la membrana van a estar estas otras proteínas que van a ser receptoras de señal. Y estas van a tomar la señal, van a, de cierta forma, traducir su mensaje y van a inducir algún cambio en la célula por dentro. A eso se refiere que generen y transmitan señales. Ya la respuesta que va a tener dentro de la célula va a depender del tipo de señal, del tipo de receptor y del tipo de célula. Pero la idea general es que la proteína puede ser una señal y la proteína puede ser un receptor de señal. Las enzimas, que es lo que también lo vamos a ver un poco más adelante, las enzimas también son proteínas y son estos catalizadores biológicos que van a ayudar a que ocurran ciertas reacciones dentro o fuera de la célula. Ya. Esto lo vamos a dejar hasta aquí pausado, porque un poquito más adelante vamos a tomar las enzimas como tal, como un tema aparte. Bueno, y las hormonas, como ya lo había mencionado, hay hormonas de tipo proteicas que van a inducir algún tipo de respuesta dependiendo del órgano al cual estén destinados, como por ejemplo la insulina. Entonces, resumiendo un poco las funciones de las proteínas, tenemos de transporte, porque pueden ser, por ejemplo, los canales. La albúmina también va a ser una proteína transportadora, la hemoglobina es una proteína transportadora. De regulación y señalización, porque van a ser señales y también van a ser receptores. De movimiento, por ejemplo, la contracción muscular, que sería la miosina, y la catálisis, que sería la parte enzimática, como por ejemplo la polimerasa para generar ADN, algunas enzimas como la lisosima, y también estructural, como sería el colágeno o las proteínas histonas, que las va a mencionar Felipe en la parte de ADN. ¿Alguna duda a esta parte de la introducción más o menos a proteínas? No, profe, ninguna. Profe, Dime.
¿Podría decir de nuevo sobre la catálisis, por favor? Ya mira, la catálisis es básicamente romper cosas, ¿ya? El metabolismo general está puesto por anabolismo y catabolismo. Catabolismo es romper cosas, tomar algo grande y hacerlo pequeño. Contrario al anabolismo, que es tomar algo pequeño y fabricar algo grande. Entonces aquí la catálisis está principalmente mediada por enzimas, y las enzimas son proteínas. Entonces, por ejemplo, está la polimerasa, que es la que va a unir estos bloques para generar ADN, los nucleótidos para generar ADN. ¿Cuál otro? La lipasa, por ejemplo, para romper lípidos. Bueno, hay muchas enzimas, en este momento no se me ocurre ninguna otra. Pero casi todo lo que termina en asa es una enzima que sirve básicamente para romper cosas. O para formar cosas también. Ya, pero a eso se refiere con catálisis. Aquí está puesto solo catálisis, pero en verdad es para el metabolismo en general. Para romper cosas se necesita una enzima, para armar cosas se necesita una enzima. Y estas enzimas son proteínas. A eso se refiere con catálisis. No sé si te queda un poco más claro. Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Cuáles eran los dos términos que había usado anteriormente? ¿Cómo? Ah, Metabólisis. metabolismo. Ah, Metabolismo es como el conjunto de reacciones que ocurren en el cuerpo. Entonces, el metabolismo se compone de anabolismo, que es tomar estructuras pequeñas y formar algo grande, como por ejemplo generar músculo. O está el catabolismo, que es tomar estructuras grandes y hacerlas pequeñas, como romperlas. Como por ejemplo cuando llega una molécula de glucógeno y uno quiere liberar glucosa, eso sería catabolismo. Y para esos eventos o procesos se necesitan enzimas. Y las enzimas son proteínas. Esa es la intervención de las proteínas en la parte donde dice catálisis. ¿Alguna otra duda? no, profe, gracias. No, profe. Ok. Ya, entonces, como ya habíamos mencionado en el principio de la clase, las proteínas van a ser estas estructuras que van a tener muchas funciones, pero que van a estar formadas por aminoácidos. Existen alrededor de 20 tipos de aminoácidos y son estas estructuras que ustedes pueden ver a su derecha. Van a estar constituidas por un grupo amino, que es la parte NH2, y por un grupo carboxilo, que sería COH, ¿ya? Y van a estar unidos este grupo de átomos a un carbono central, que también va a tener un radical, que va a ser lo que le va a dar las características a cada aminoácido. Y para completar los 4 enlaces del carbono, va a estar unido también a un hidrógeno. La parte amino en solución acuosa es positiva y la parte carboxilo es negativa. Por lo tanto, son ácidas y básicas a la vez, lo que se conoce como molécula anfótera. Se van a unir estos aminoácidos para formar estas cadenas largas por enlaces peptídicos, y los enlaces peptídicos son de tipo covalente a través de un proceso de condensación. O sea, se van a unir un extremo carboxilo con un extremo amino, se va a liberar una molécula de agua y se va a formar el enlace peptídico. Y así va a ir avanzando esta cadena hacia el lado para formar una cadena más grande y comenzar el proceso de armar esta proteína. Como les mencioné, existen alrededor de 20 tipos de aminoácidos y se van a dividir en aminoácidos esenciales y no esenciales. Los esenciales, que son los que están aquí arriba, son los que el cuerpo no puede sintetizar y por lo tanto deben ser adquiridos a través de la dieta, por ejemplo, o de la comida. Y los no esenciales son los que el cuerpo sí puede sintetizar. Aquí, como pueden ver hacia grandes rasgos, se van a dar cuenta que muchos, o todos en verdad, tienen esta estructura común que es el carbono unido al COH, al grupo amino y a un radical hacia el lado, ¿ya? Porque esa es la estructura básica de un aminoácido.
¿Alguna duda de los aminoácidos hasta ahora? Porque ahora vamos a pasar a ver la estructura de la proteína. Ya. Entonces ahora vamos a ver cómo se estructuran las proteínas o las formas que pueden adquirir las proteínas en el espacio una vez que se están formando. Entonces tenemos, primero que todo, la estructura primaria, que va a constar de ser esta cadena de aminoácidos, luego de justo recién se estén sintetizando. Entonces solo son una cadena lineal de aminoácidos. Va a ser la estructura primaria y va a ser una combinación ilimitada de aminoácidos porque va a depender de la proteína que se vaya a formar, la cantidad de aminoácidos que se van a necesitar, y también es importante el orden en el que se van a poner estos aminoácidos. ¿Ya? Porque si llega a alterar el número o el orden de la cadena de aminoácidos, se va a alterar también la forma y la función de la proteína. Y como ya vimos, es a través de un enlace peptídico. Ya después, cuando tenemos esta cadena de aminoácidos, a través de los puentes de hidrógeno que se van a formar entre los aminoácidos, va a aparecer la estructura secundaria. Y esta estructura secundaria puede ser de dos tipos: alfa hélice o hoja plegada beta o beta plegada, como lo pueden encontrar de ambas formas. Donde la alfa hélice va a ser, aquí como muestra la imagen, una hélice, ya como un resorte. Y la hoja beta plegada, imagínense una hoja de oficio, por ejemplo, que está doblada como acordeón. Eso es una beta plegada. Y estas estructuras, como les mencioné, van a estar estabilizadas por puentes de hidrógeno. Después tenemos las estructuras terciarias, donde ya estas cadenas de alfa hélices y beta plegadas van a comenzar a interactuar entre ellas a través de distintos tipos de interacciones, como pueden ser puentes de hidrógeno, al igual que la estructura secundaria. Pueden ser interacciones hidrofóbicas. Por ejemplo, algunos aminoácidos son polares y otros son apolares. Entonces los que son apolares van a tener un comportamiento más hidrofóbico y van a tender a irse hacia el centro de la estructura para no estar en contacto con el agua. Entonces la estructura puede tener, por ejemplo, una forma más globular, ya más circular o como un globo. También puede ser por interacciones iónicas entre los distintos componentes de los aminoácidos, y también puede ser por enlaces de azufre, que se conocen como enlaces disulfuro, porque son dos azufres, y esto ocurre cuando hay aminoácidos que se llaman cisteína, porque la cisteína en su composición tiene azufre. ¿Ya? Entonces azufre con azufre se van a unir y van a ir como torciendo de cierta forma esta cadena más grande, y la proteína puede tener una forma globular, si es como un globito más redonda, o fibrosa, si es toma una forma un poco más lineal. Y después estas estructuras terciarias o estas subunidades se pueden ir juntando entre ellas y van a formar la estructura cuaternaria, ya que es como una agrupación de estructuras terciarias, que pueden ser subunidades iguales, o sea, todas las estructuras terciarias son iguales las que la componen, o pueden ser distintas. Y ahí el tipo de unión puede ser variado, al igual que el tipo que la estructura terciaria. Y un ejemplo, por ejemplo, de estructura cuaternaria, como mencioné al principio, es la hemoglobina, ya que un conjunto de subunidades, y la hemoglobina la encontramos, por ejemplo, en los glóbulos rojos para transportar oxígeno. ¿Alguna otra duda? ¿Hasta esa parte? ¿Claro con las estructuras? Ya, entonces, otras características relevantes de las proteínas es que poseen especificidad. Esto quiere decir que las proteínas son específicas para una función. O sea, si hay una proteína que se va a formar para ser enzima, solo puede ser enzima. Si hay una proteína que va a ser para transporte, solo va a ser para transporte. ¿Ya? Y las proteínas se van a desnaturalizar bajo condiciones de temperatura o pH no apropiadas.
Desnaturalizar, como dice aquí el esquema, van a perder la actividad biológica, o sea, van a dejar de funcionar para lo que estaban hechas. Y algunas proteínas se pueden desnaturalizar y después se pueden renaturalizar, cuando ya vuelven a sus condiciones óptimas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta estructura que sería más o menos terciaria, porque tiene varias alfa hélices conectadas entre sí, se va a desnaturalizar y va a quedar como una cadena simple. Entonces iba a perder su función para la que estaba hecha. Pero si después se vuelve a renaturalizar, vuelve a tomar la forma original. ¿Dudas hasta ahora? Porque vamos a pasar a ver enzimas, que ya son un tipo de proteína que tiene alguna función o son un poco más especializadas. ¿Dudas? ¿Todo claro, profe? Entonces, vamos a empezar a ver enzimas. Ya, entonces, ¿qué eran las enzimas? Van a ser estos biocatalizadores, o sea, se van a encargar de acelerar las reacciones químicas, que si bien estas reacciones químicas pueden ocurrir por sí solas, una enzima va a hacer que sea más productivo, por así decirlo, porque van a disminuir la energía de activación. La energía de activación es la energía necesaria para que ocurra una reacción. Entonces, ¿cuál es el mecanismo general que tienen las enzimas? La pueden ver en este monito, donde hay una enzima y hay un sustrato. Puede ser cualquier tipo de molécula o de sustancia. Se va a unir la enzima a este sustrato y lo va a dividir, por ejemplo. ¿Ya? O también puede ser que hay una enzima que tenga dos sustratos, se van a unir para funcionar y el sustrato va a cambiar. ¿Ya? Hay una infinidad de enzimas para una infinidad de reacciones. Entonces, aquí como pueden ver en este gráfico, por ejemplo, la línea roja es la energía necesaria para que ocurra una reacción sin una enzima. Entonces, como pueden ver, aquí la energía, suponiendo que el eje Y es cantidad de energía y el eje X es el tiempo o el avance de la reacción, es mucho más alta, por lo tanto se necesita mucho más energía para realizar el proceso que tenga que hacer esta enzima. En cambio, cuando hay una enzima, la energía necesaria es mucho menor, ya que sería esta línea azul. Por eso se dice que las enzimas son catalizadores biológicos, porque ayudan a reducir la energía de activación. Por lo tanto, pueden hacer más eficiente la reacción. ¿Cuáles son las propiedades de las enzimas? Que son altamente específicas, al igual que las proteínas por sí solas. Cada enzima está hecha por una función específica, para un sustrato específico, para una reacción específica. No hay enzimas que tengan como 20 funciones dentro de una célula y que hagan de todo, sino que son altamente específicas. Son de naturaleza proteica, o sea, están hechas, son a base de proteínas, por lo tanto, son una cadena de aminoácidos. Son sintetizadas por ribosomas libres dentro de la célula. Van a acelerar las reacciones químicas. Como ya vimos, como se necesita menos energía para realizar esta reacción, va a ocurrir mucho más rápido. Pero no va a modificar el equilibrio de la reacción, o sea, no va a producir más producto utilizando una misma molécula, sino que va a ocurrir lo mismo que pasaría si hay enzima o no hay enzima, pero con la enzima va a ser mucho más rápido. Van a actuar en pequeñas cantidades, porque las enzimas son de cierta forma eficientes y son reutilizables. O sea, cuando una enzima realiza una función, por ejemplo, romper una molécula de glucógeno, rompe esta molécula, la suelta y puede volver a tomar otra. ¿Ya? No es que las enzimas, por ejemplo, se destruya en cada reacción, que si no tampoco sería eficiente. ¿Cuáles son los modelos de acción enzimática o cuáles son las formas o las teorías en las que se cree que actúan las enzimas? Primero está el modelo de llave cerradura, o sea que esta es estructuralmente más específico o estructuralmente más cerrada, porque indica o dice que la enzima calza perfectamente con la forma del sustrato, o sea, para cada enzima hay un sustrato específico con una forma específica.
Entonces el modelo llave-cerradura, al igual que una llave y una cerradura, hay una llave para una cerradura, y la cerradura no se abre con muchas llaves, ni esa llave tampoco abre muchas cerraduras. Entonces van a calzar perfectamente y va a ocurrir la reacción, donde se van a liberar los productos. El segundo modelo es del ajuste inducido, que este es un poquito más flexible, donde dice que si bien la enzima con la molécula no calzan como un 100% o tan específico, la enzima al reconocer a su sustrato sufre lo que se conoce como cambio conformacional, donde el sitio de la enzima se va a modificar levemente para que el sustrato calce y pueda ocurrir la reacción. O sea, la forma de la enzima va a modificarse levemente cuando reconozca el sustrato para que el sustrato pueda entrar. Aún así, la enzima siempre va a ser específica para ese tipo de sustrato. ¿Ya? No es como que uno pueda tirar como cualquier sustrato y esperar a que alguno calce, sino que cada enzima con su sustrato. ¿Alguna duda hasta ahora sobre los modelos o sobre las enzimas en general? No, Ok, profe. silencio total. Ya, gracias por contestar. La gente viva. Ya, entonces, ¿qué factores van a modificar la actividad enzimática? Primero tenemos el pH, que va a depender de... Cada enzima va a estar hecha para funcionar en cierto pH. Por ejemplo, las enzimas que están presentes en la boca van a funcionar a un pH quizás un poco más neutro, porque el ambiente de la boca es un poco más neutro, pero las enzimas que participan, por ejemplo, en el estómago, están para un pH más ácido o un pH menor. ¿Ya? Entonces, si uno intercambia las enzimas de un lugar a otro, las enzimas no van a funcionar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la enzima azul, donde va a participar o va a funcionar en un ambiente un poquito más ácido, pero si uno la saca de este ambiente, o sea, si uno comienza a subir el pH, esta enzima comienza a bajar su actividad. La enzima de color amarillo va a funcionar en un pH más neutro, entonces si está muy ácido o muy básico, no va a funcionar, pero si uno se acerca al pH 7, su actividad va a llegar lo más cercano al 100%. Y lo mismo con la enzima verde. ¿Ya? En un pH más ácido o neutro no va a funcionar tanto como si fuese en un pH más básico o más alto. ¿Ya? Entonces, para cada enzima hay un pH específico. Lo mismo pasa con la temperatura. Ya como vimos en un principio, las proteínas se podían desnaturalizar si variaban las condiciones en las que actuaban. Entonces, en la temperatura también. Aquí dice que para las enzimas humanas, la temperatura óptima es más o menos la temperatura corporal, que son estos 37 grados, 37,5, ¿ya? Eh, donde pueden actuar de buena forma. ¿Ya? Si uno comienza a subir la temperatura, por ejemplo, en un cuadro de fiebre que sea muy alto, las enzimas comienzan a desnaturalizarse. Y si, por ejemplo, en un cuadro de hipotermia también muy extremo, también las enzimas dejan de funcionar o disminuyen mucho su actividad. ¿Ya? Por eso los cuadros de fiebre muy altos son muy preocupantes para la salud de las personas. Pero esto ocurre en las enzimas humanas, porque si nos vemos en el ambiente en general, en la naturaleza en general, hay bacterias que contienen enzimas que están acostumbradas a temperaturas mucho más altas, como las bacterias termófilas, por ejemplo, que están en los geysers, donde ahí la temperatura es mucho más alta, pero ellas viven muy felices en ese mundo porque sus enzimas están hechas para poder participar, para poder actuar, perdón, en temperaturas más altas. Como aquí, por ejemplo, sería más o menos 75 grados Celsius y la enzima va a funcionar igual. Pero obviamente está hecha para participar, perdón, para actuar a esa temperatura. Y otro factor importante es la concentración de sustrato. Profe, ¿Ya? disculpa. Dime, En la diapo anterior, disculpa que ¿esa? en la diapo anterior, o sea, las enzimas estas de las bacterias pueden estar a mucha temperatura, pero pueden estar a menor temperatura, haciendo como en los menos grados, es posible que sigan viviendo sus enzimas. Eh,
Sí, puede ser. O sea, este es un ejemplo, esta parte de la temperatura alta era un ejemplo, pero obviamente también hay bacterias o algún otro tipo de organismo que pueda vivir en medios más fríos. Ya, por ejemplo, si nos vamos a la Antártida, encontramos una bacteria allá, nos vamos a dar cuenta que sus enzimas están hechas para poder eh, siempre se me olvida esta palabra, no es actuar. Funcionar, por ejemplo, funcionar en medios más fríos, ¿ya? Pero obviamente son enzimas de organismos que están preparados para vivir en esas condiciones, ¿ya? Aquí el ejemplo era, obviamente, con estas bacterias que son como, entre comillas, más comunes o más estudiadas, que son las bacterias termófilas, ya que viven en temperaturas más calientes o más altas. Pero sí, sí pueden haber bacterias que puedan vivir, por ejemplo, en la Antártida y sus enzimas van a estar hechas para aguantar ese tipo de ambiente o de temperatura. Gracias, profe. De nada. Ya, entonces tenemos la concentración de sustrato que a medida, si tenemos un grupo determinado de enzimas, por ejemplo aquí tenemos 5 enzimas, a medida que va aumentando la cantidad de sustrato, va acelerando la reacción. Ya esto va ocurriendo más rápido. Pero hasta un tope, porque las enzimas también se saturan. O sea, llega un momento en que hay mucho sustrato, pero las enzimas no pueden trabajar más rápido, porque igual necesitan un tiempo para poder llevar a cabo la reacción. Entonces, se grafica de esta forma. El eje Y es la velocidad de la reacción y el eje X es cuánto sustrato hay para las enzimas. Entonces, a medida que tenemos estas enzimas, va aumentando la cantidad de sustrato, aumenta muy rápido la velocidad, hasta que llega un momento en que todas las enzimas están ocupadas. Cuando están todas ocupadas, aún así no va a ir más rápido, porque no hay más enzimas. Entonces ahí se vuelve un poco más plana la curva, sigue siendo alta, o sea, sigue siendo rápido el proceso, pero no se puede aumentar aún más. Y esa es la actividad máxima que tienen las enzimas, porque las enzimas se saturan. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora de los factores? No, profe. Ok. No, profe. También tenemos los inhibidores Cristian, enzimáticos. Dime. te preguntan qué pasaría si la concentración es muy pequeña o más de lo que debería. Ya, como en todos lados, los extremos siempre son malos. Entonces, si hay muy poca cantidad de sustrato, que supongo que esa era la pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasa si hay poco sustrato? Claro, eso también entendí yo. Sí, ya. Si hay poco sustrato, la velocidad igual va a ser lenta. Ya, porque imagínate que de cierta forma hay muchas enzimas y entran, ya por un ejemplo, tenéis 10 enzimas y entran 2 sustratos. Va a ser lento porque va a costar que las enzimas agarren un sustrato, ya, porque son poquitos. Entonces la reacción va a ser mucho más lenta, no va a ser tan eficiente. Por otro lado, si hay mucho sustrato, no es que sea malo, sino que a medida que va aumentando la cantidad de sustrato, la velocidad va a ser mucho más rápida, ya que va a haber mucho más sustrato de donde las enzimas van a poder tomar. Pero si hay mucho, demasiado, va a llegar un momento en que todas las enzimas van a estar ocupadas. Entonces, aunque tú agregues 1 kilo de sustrato más, van a estar todas las enzimas ocupadas y más rápido de lo que van no va a pasar. Que es lo que se ve en el gráfico de abajo. ¿Ya? Onda, todas las enzimas pueden estar ocupadas y después ya de eso no puede ir más rápido, porque no hay más enzimas que puedan agarrar sustrato. No sé si quedó claro la persona que preguntó. Sí, dijo gracias. Así que Ya, supongo que sí. de nada. Ya, entonces pues tenemos los inhibidores enzimáticos que van a hacer que las enzimas dejen de funcionar, ya sea por un momento o para siempre. Entonces tenemos los reversibles, que van a ser los competitivos y no competitivos, y los inhibidores irreversibles, que van a dejar la enzima inutilizable. Entonces tenemos por una parte los inhibidores reversibles competitivos, donde en el ejemplo A donde dice reacción, tenemos que la enzima está hecha para este tipo de sustrato, ya que tiene como una cola y una cabeza. Entonces la enzima se va a unir por la parte de la cola y va a producir estas nuevas moléculas que van a ser un rombo y un círculo, por ejemplo.
¿ya? Y eso es lo normal que pasa. ¿Qué pasa cuando hay un inhibidor reversible competitivo? Tenemos la enzima, según este inhibidor, que si bien su cabeza no es un círculo, la cola tiene la misma forma que la molécula original, entonces la enzima la reconoce como si fuese la original. ¿Y qué va a pasar? Va a ocupar el espacio de la molécula real y la molécula real no se va a poder unir. Entonces no se va a poder producir estas moléculas que van a ser los productos, ¿ya? Y se llama competitivo porque este inhibidor va a competir por el espacio de la molécula original, que sería el ejemplo más claro, la sillita musical. Cuando alguien se sienta en... El objetivo de todos es sentarse en la silla. Pero si alguien se sienta en una silla, otra persona no se puede sentar porque ya está ocupada. ¿Ya? Así funcionan los inhibidores reversibles competitivos. Pero por otro lado, tenemos los no competitivos, ya que el inhibidor no va a actuar en el sitio activo de la enzima, que es donde se une el sustrato, sino que se va a unir a otra parte de la enzima. Que aquí en el ejemplo, por ejemplo, es por el lado. O sea, normalmente el sustrato se uniría a esta parte de la enzima y se va a producir el producto. Pero si se une el inhibidor no competitivo, la enzima va a cambiar su forma. Entonces, el sustrato ya no se va a poder unir. Y ahí la reacción obviamente no puede ocurrir. Y los inhibidores irreversibles, tenemos la enzima, tenemos el inhibidor y se unen de cierta forma permanente. Por lo tanto, el sustrato ya no se puede unir y la enzima ya no funciona. ¿Ya? En los otros dos casos, los inhibidores reversibles pueden estar ahí y después salirse. ¿Ya? O aquí el inhibidor no competitivo puede estar en ese sitio y después se puede salir y la reacción va a continuar igual. Pero los irreversibles, no. La unión es permanente, por lo tanto esa enzima ya queda inutilizable. Como puede ser el caso del cianuro, que está dentro de las pepas de la manzana. El cianuro, para los que no saben, es un tipo de veneno, ¿ya? Entonces las enzimas del cuerpo dejan de funcionar y... O sea, la enzima específica. Una forma de revertir los inhibidores reversibles, porque como son reversibles, es aumentar la cantidad de sustrato, ¿ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un sustrato y un inhibidor, es muy probable que la enzima quede inhibida o bloqueada, porque la probabilidad es como casi 50-50 de que agarre un sustrato o agarre un inhibidor. Pero si tenemos 100 de sustratos y un inhibidor, ya ahí la enzima es más probable que agarre un sustrato normal, ¿ya? Entonces, una de las formas de revertir la inhibición competitiva es aumentar la cantidad de sustrato. ¿Alguna duda? No entendí. No, Como profe. para entender mejor, me gustaría, como si podría dar como un ejemplo real, por decirlo así. Ya, mira, un ejemplo real y que son como los más utilizados, no recuerdo en este momento los nombres, pero son los fármacos. Ya, todos los medicamentos funcionan a través de este tipo ¿cómo se llama? De mecanismos. Ya, por ejemplo, los que pueden, o los más comunes, entre comillas, son los fármacos que se utilizan contra el cáncer. ¿Ya? Donde el fármaco se va a unir a la enzima para evitar que las células del cáncer se sigan replicando. ¿Se entiende? Entonces tenemos estas células del cáncer que se replican sin cesar, o sea, descontroladamente, por ejemplo cuando están formando un tumor. Entonces lo que hacen los fármacos contra el cáncer es unirse a las enzimas que están dentro de estas células y dejan o bloquean que el metabolismo de la célula, y ahí la célula deja de funcionar y se termina muriendo. Ya, eso es como un mecanismo por el cual se puede combatir el cáncer, por así decirlo. Ya como en una quimioterapia. El sustrato entonces sería el fármaco. No, el fármaco sería el inhibidor. El sustrato van a ser las moléculas necesarias para que una célula crezca. Por ejemplo, no sé, el glucógeno, o sea, la glucosa.
la célula de cáncer se roba la glucosa del cuerpo. ¿Ya? Entonces empieza a dejar las células sanas sin glucosa, por ejemplo. Entonces, captura esta glucosa y con sus enzimas la metaboliza y la usa para su propio crecimiento, y así el tumor comienza a crecer. Pero ¿qué pasa cuando se involucra o se introduce este fármaco contra el cáncer? Este fármaco va a tener, por ejemplo, la forma de la glucosa o una forma similar a la molécula de glucosa. Entonces, la enzima de las células del tumor van a pensar que es glucosa y la van a capturar. Entonces, ya esa glucosa queda libre para el resto del cuerpo y las enzimas de la célula del cáncer deja de funcionar. Y ahí la célula comienza a morir y las células que componen el tumor comienzan a morir de cierta forma. ¿Se entendió un poquito más? Sí, ahí sí. ¿Alguien tiene otra duda? No, profe. No, profe. Ya, entonces, hasta aquí llega la parte del profesor 1, que soy yo. Jeje. Va a haber un recreo de 10 minutos para que tomen café, té, busquen comida, vayan al baño. Vamos a hacer una pausa. Y 10 minutos más, que son las 18:48, bueno, 18:58, para que estén todos a las 19 horas. Y ahí Felipe puede hacer la segunda parte de ADN. Si alguien tiene alguna duda o se va a quedar frente al computador, puede hacerla ahora. Yo voy a estar aquí para cualquier cosa. Y Felipe también. Sí, exacto. Profe. Profe, Díganme. disculpe. Dime. ¿Podría explicar de nuevo el reversible, porfa? Así Sí. como que no sea el cianuro, porfa. O sea, el cianuro es irreversible. ¿Ese? ¿O Entonces los...? no lo entendí. Ya. Ya, entonces, mira, primero devolvámonos al mapa. Hay tipos de inhibidores para las enzimas. Están los reversibles y los irreversibles. Los reversibles es porque el inhibidor puede dejar de funcionar o se puede ir y la célula o la enzima puede volver a funcionar como siempre. Los irreversibles, la enzima queda inutilizable y ya no sirve, ya no funciona, se tiene que botar. ¿Ya? Esos son los dos tipos. Dentro de los reversibles tenemos los competitivos y los no competitivos. Los competitivos son porque los inhibidores compiten con el sustrato real por el sitio activo de la enzima. Los no competitivos es porque el inhibidor no se une al sitio activo, sino que se une en otra parte de la enzima para que la enzima deje de funcionar. Entonces, los inhibidores reversibles competitivos, aquí como vemos en el esquema, en una reacción normal el sustrato va a ser específico para esta zona de la enzima. Entonces se va a unir, va a ocurrir la reacción y se va a liberar producto. Eso ocurre en la normalidad. Cuando hay un inhibidor, en la parte competitiva, el inhibidor va a competir con el sustrato real por el sitio de la enzima. Entonces lo va a ocupar y el sustrato real ya no se va a poder unir. Entonces la reacción no ocurre. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, pi. Profe, otra pregunta. ¿Cuál es el fin de que existan estos inhibidores? Ya. Para, O deja terminar sea, sí. Ah, No, dime, para terminar la pregunta, y quizás la pueda hacer las dos al mismo eh, tiempo. ¿Con qué o fin sea, o qué porque no, función tienen los sí, sí, inhibidores? ¿O por qué lo alguien que, usaría inhibidores? o sea, ¿por qué existen estos inhibidores en las enzimas? Porque si, o sea, lo que pensé fue que a lo mejor si tanto producto, o sea, como que el sustrato al momento de entrar o encajar con la enzima, de hacerlo de una manera como muy, los inhibidores como para regularlo, algo así, o no. Eh, ya, es que ahí entra otro tipo de inhibición, pero te lo contesto al tiro. Deja terminar de explicar los otros dos tipos. Ya, a ver. Ya, entonces el otro es el no competitivo, que era donde tenemos esta enzima normal, muy feliz por la vida,
tiene su sitio activo donde se unen los sustratos, pero el inhibidor no competitivo se une en otra parte de la enzima. Ya no se va a unir donde se une el sustrato, como en el caso anterior, sino que se une por el lado, por ejemplo. Y cuando se une, la enzima cambia su forma. Y al cambiar su forma, el sustrato ya no encaja. Entonces ya la enzima no puede funcionar. Y el irreversible, en este caso tenemos esta enzima que tiene como forma de mano, para un sustrato que tiene forma de mano. Entonces cuando se une el inhibidor, que sería este, se va a unir, por ejemplo, en la cabeza de la enzima y el sustrato no calza. Pero este tipo de unión es permanente, ya no se puede deshacer como en los casos anteriores. Y es por eso que la enzima deja de funcionar. Y si esto se hace a gran escala, muchas enzimas dejan de funcionar y la célula muere. Y como fue el ejemplo que les di, que fue el del cianuro. Ya, el cianuro es un veneno que puede provocar la muerte de las personas. De hecho, como que, no sé, en las historias medievales siempre hay historias de que mataban gente con cianuro porque les dan castigos o en la cárcel y cosas así. Ya, pero obviamente para que se mueran por una sobredosis de cianuro se tendrían que comer 50 pepas de manzanas todas juntas en un segundo, entonces igual es poco probable, ¿ya? El cianuro lo venden hecho, pero no lo compren, ¿ya? Y respecto a la otra pregunta que preguntaban, ¿para qué eran, o sea, de qué función podrían tener los inhibidores? Principalmente en la actualidad se usan en farmacología, ya para crear medicamentos para alterar el funcionamiento de algún proceso en función de mejorar la salud de alguien. Ya que, como dije en la clase, por ejemplo, puede ser los fármacos que combaten el cáncer para hacer que las células del tumor dejen de funcionar y se mueran. Ya entonces este tumor deje de crecer. Sobre el tipo de cantidad de sustrato, hay algunos tipos de enzimas que cuando hay mucho sustrato también dejan de funcionar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos un grupo de enzimas que están, no sé, rompiendo glucógeno, hipotéticamente, produciendo glucosa. Pero llega un momento en que ya han roto mucha glucosa, entonces que haya mucha cantidad de glucosa hace que la enzima también deje de funcionar, que sería una especie de retroalimentación negativa. Como que reconoce así como ya, ok, hay mucha glucosa, no sigamos rompiendo glucógeno. Que eso también sería un tipo de inhibición. No sé si hay más dudas. Ya, profe, gracias. Cristian, Dime. en el chat te preguntan si las enzimas son importantes en la mitosis también. O sea, es que hay enzimas de verdad en todos lados. Si me preguntas ahora, ¿una enzima que participa en la mitosis? No me acuerdo. Pero como mencioné, las enzimas de verdad participan en cualquier procedimiento donde haya que formar algo o romper algo. ¿Ya? Así que sí, debe haber enzimas en la mitosis. Pero si me preguntas específicamente un nombre o en qué parte, no me acuerdo. Pero sí. Ah, y ahora me acordé de uno, pues, obvio. Cuando se está realizando la mitosis y se tiene que duplicar el material genético, se tiene que formar más ADN. De ahí participa una enzima que se llama polimerasa. Entonces la polimerasa se encarga de hacer nuevas cadenas de ADN. Ya, por ejemplo, ya hay una enzima. Ahí me acuerdo. Ya, entonces sí. En cualquier proceso de duplicación celular donde haya que generar más ADN, va a haber una enzima que va a producir o va a generar estas cadenas de ADN. O las hebras de ADN, las cadenas de nucleótidos, que lo va a hablar Felipe en un ratito más. Y ahí funciona la polimerasa, que esa es una enzima. Ya, porque ya quizás como saben, la mayoría, el 99,9% de las enzimas terminan en asa, y para lo que sirven es la primera parte de la palabra. Lipasa, para romper lípidos, por ejemplo. Sacarasa, romper sacarosa. Hasta ahora solo conozco una excepción, que es la enzima rubisco, que participa en la fotosíntesis, que es la única que no termina en asa, pero todas las demás terminan en asa, polimerasa, entre otras.
Así que si en la PTU les preguntan, ¿todas las enzimas terminan en asa? No. No les van a preguntar eso. ¿Alguna otra duda? Cristian, Dime. ¿me dejas compartir a mí? Creo que Sí. un par de minutitos todavía. Por eso. Si dejo de compartir, no se despausa la grabación, ¿cierto? Ya probemos. No, tranqui. Súper, Ah, no, está grabando, no, lo voy a pausar. estoy grabando. Ahí está grabando. Ya, chiquillos, espero que estén llenos de energía. Vamos a seguir con la clase. Algo que queda de hablar sobre enzimas es que las enzimas pueden ser reguladas en cuanto a su función. Porque nosotros tenemos que las enzimas van a estar catalizando normalmente reacciones químicas, ¿ya? Y entonces el conjunto de reacciones químicas que mantienen en función a nuestro organismo es lo que se denomina metabolismo. Ese es el concepto. Las vías metabólicas van a ser la forma en la que el metabolismo se expresa, y van a ser mediante secuencias de reacciones químicas una tras otra, y estas catalizadas por enzimas, como se muestra en el siguiente esquema. Tenemos un sustrato A, que va a ser catalizado por la enzima 1, y genera entonces un producto B. Y el producto B es entonces el sustrato de la siguiente reacción, catalizado por la enzima 2, y genera un producto C. Acá como ejemplo, y solo a modo de ejemplo, no tienen que aprendérselo, tenemos el ciclo de Krebs. Así es como se ve una vía metabólica. Tenemos un sustrato, es catalizado por una enzima, y luego genera un producto. Y así sucesivamente. Y esta es la forma entonces en la que la vía metabólica se expresa, ¿ya? Vamos a tener en general dos tipos de vías metabólicas. Las primeras son las anabólicas y las segundas las catabólicas. Las anabólicas van a ser reacciones de síntesis, van a construir moléculas más complejas a partir de unas más sencillas. Y para ello, para construir, requiere que se haga cierta energía, que se aporte cierta energía a la reacción. Y esto es lo que se denomina como una reacción endergónica. A modo de ejemplo, y por eso tenemos una plantita, tenemos la clásica fotosíntesis, en el que vamos a tener CO2 y agua, y a partir de eso se va a generar una molécula más compleja como es la glucosa. Y aparte, entonces se necesita energía que la planta la absorbe como energía lumínica. Las reacciones catabólicas van a ser lo opuesto a las reacciones anabólicas, van a ser de destrucción, van a liberar entonces energía. Y eso es lo que se denomina como una reacción exergónica, a liberar energía en el ambiente. Y como ejemplo tenemos el proceso inverso de la fotosíntesis, que es la respiración celular, que es entonces una vía que ocupa la glucosa para generar energía. ¿Alguna duda hasta acá? Pensé que... No, profe, todo claro. Ya, super. Vamos a ver entonces que las enzimas se encuentran generalmente realizando su función, pero hay cierto tipo de enzimas que pueden ser reguladas puntualmente, y estas son las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas van a tener una estructura de 2 o más unidades polipeptídicas. Ya vamos a ver un ejemplo en la siguiente diapositiva. Su actividad va a ser controlada por efectores que se unen al sitio alostérico, que es un sitio distinto al sitio activo. El sitio activo es el sitio de unión al sustrato, y el sitio alostérico entonces va a ser donde se une este efector, que puede ser activador o inhibidor. Acá como ejemplo tenemos una inhibición por producto final, que es un tipo de regulación alostérica. Tenemos como inicio la treonina, que es un aminoácido, que mediante una enzima va a pasar al alfa-cetobutyrato. Esta reacción puntual se denomina paso obligado, que significa que una vez que comienza la reacción, tiene que sí o sí seguir la vía hasta que termine y se genere el producto. Ese es el concepto de paso obligado. Luego se genera alfa-cetobutyrato, y el alfa-cetobutyrato es catalizado por otra enzima y genera isoleucina, que es el producto final. La isoleucina se va a unir a esta enzima que es alostérica como un inhibidor, cuando se encuentre esta en altas concentraciones. Y así es como se va a detener la vía. Y así es como se ve entonces una vía alostérica, ¿ya? La regulación entonces, tenemos acá esta enzima que parece una manzana, el sitio activo de unión a la que se une el sustrato, y acá el sitio alostérico, que habíamos dicho que era distinto al sitio activo. Acá va a llegar el inhibidor alostérico, que va a ser un modulador negativo,
y se va a entonces unir a este sitio de forma que el sustrato ya no tiene forma de adherirse al sitio activo, y la enzima queda inactiva. Por el lado Felipe, contrario, ¿sí? dicen si puedes retroceder una diapositiva, por favor. Por supuesto. Acá. ¿Alguna duda sobre esto? Profe, ¿qué vendría significando alostérico? Alostérico en el fondo significa que la reacción, o sea, la enzima, va a ser regulada ya sea positivamente o negativamente. Eso es. Mediante un efector. Y la gracia es que este efector va a ser distinto, va a unirse a un sitio distinto al sitio activo. Ya, gracias. ¿Sí? Super. ¿Algo más? Ya, va a continuar. Entonces teníamos la enzima, que está bien en forma inactiva, en el que el sitio activo no tiene forma de unirse al sustrato, y cuando llegue este activador alostérico, en este caso, va a aumentar la afinidad del sitio activo con el sustrato, y de esta forma activar nuevamente la enzima. Ya. ¿Alguna duda hasta acá antes de pasar a ácidos nucleicos? No, profe. ¿No? Alguien tiene el micrófono abierto, no sé si quiere hacer una duda. Ya, ya. Sigamos entonces con ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Sus unidades monoméricas son los nucleótidos. Y en todos los seres vivos podemos encontrar ácido desoxirribonucleico o ADN y ácido ribonucleico o ARN. Acá se ejemplifican tres funciones, pero por lejos la más importante es almacenar y transmitir la información genética. También tiene cierta función estructural o catalítica y de síntesis proteica. Su unidad fundamental entonces son los nucleótidos, y así es como se ve un nucleótido. Se compone de tres partes: un grupo fosfato, una azúcar pentosa de 5 carbonos y una base nitrogenada. Si solo tenemos una azúcar pentosa y la base hidrogenada, se va a denominar un nucleósido. ¿Ya? Y las diferencias que podemos encontrar entre nucleótidos de ADN y ARN van a ser en la pentosa o en la base nitrogenada. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva de todas formas. Y algo que me gustaría agregar es que a veces cuando uno está estudiando macromoléculas como que se aprende, ya, los ácidos nucleicos se componen de CHONP. Y acá les quiero mostrar por qué se componen de CHONP. En primer lugar, todas las biomoléculas tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Todas tienen CHONP, ¿ya? Y en el caso de los ácidos nucleicos, vamos a tener que tiene un grupo fosfato de fósforo. Así que ahí tenemos el CHOP. Y además la base nitrogenada de nitrógeno. Y tenemos la N. Y ahí sabemos de forma un poco más lógica por qué los ácidos nucleicos se componen de CHONP. Esto es importante, ¿ya? Los nucleótidos de ADN y de ARN van a ser distintos. Ustedes dirán, yo los veo iguales. Y yo les diré, no. Ahí está la diferencia. En el carbono 2, carbono 1, carbono 2, la ribosa tiene un grupo hidroxilo, ¿ya? Y la desoxirribosa va a tener solamente hidrógeno. Y esa es la diferencia. La pentosa de la ADN se denomina desoxirribosa y la del ARN se denomina ribosa. Ahora, la base nitrogenada, que va a ser entonces esta parte del nucleótido. Tenemos dos tipos de bases nitrogenadas, las bases purinas y las bases pirimidinas. Las purinas tienen dos anillos, como pueden ver acá. Y las bases purinas son comunes tanto para ADN como para ARN, que son la adenina y la guanina. Por otra parte, las pirimidinas, la citosina va a ser, se va a encontrar tanto en ADN como en ARN, pero la timina es exclusiva de ADN y el uracilo exclusivo de ARN. Y esto se lo tienen que aprender. ¿Ya? Es muy importante. A mí siempre me costó aprenderlo, así que les traigo una mnemotecnia. Y la mnemotecnia es aguapudos. ¿Qué es aguapudos? Adenina y guanina son purinas y se componen de dos anillos. Entonces, si le preguntan cuáles son las bases purinas, ustedes recurren a aguapudos y saben que adenina y guanina son purinas y tienen dos anillos. Y el resto son pirimidinas.
Y ahí tienen que aprenderse. No tengo más mnemotecnias. ¿Alguna duda hasta acá? Voy a colocarla atrás, por favor, para poder copiarla. Disculpa. Pero para atrás. Y para poder copiar el ayuda a memoria, porfis. ¿Esto? Sí, Ah, ya, súper. gracias. No hay problema. Profe, ¿puede volver a explicar su técnica de aguapudos, por favor? Ya, aguapudos es una mnemotecnia, ¿ya? Que significa la A de adenina, gua de guanina, pu de purinas y 2 de 2 anillos. Entonces, si le preguntan cuáles son las bases purinas, ustedes saben por aguapudos que son adenina y guanina, que son purinas y que tienen 2 anillos. Gracias. Ya, súper. ¿Algo más? Sigamos. No, Ok. Recalcar de nuevo la diferencia entre ADN y ARN. El ADN, entonces, se va a diferenciar del ARN en la pentosa. El ARN tiene una ribosa y el ADN una desoxirribosa. ¿Qué otra diferencia vamos a encontrar? Que el ADN puede tener adenina, guanina, citosina o timina, y el ARN puede tener adenina, guanina, citosina o uracilo. Esas son las diferencias. Aparte de la conformación estructural que puede tener el ADN y el ARN, también se pueden encontrar nucleótidos libres. Y algunas de estas funciones de los nucleótidos libres pueden ser de transportadores de energía, como es el ATP. El ATP es adenosintrifosfato, y siempre que necesitamos energía, o la mayoría de las veces, vamos a recurrir al ATP. También puede actuar como mensajero intracelular, como el AMP cíclico, o también como coenzima, como por ejemplo el NADP. Ahora, la polimerización de los nucleótidos. Fijémonos, por favor, en estos dos de acá. Tenemos este nucleótido y este de acá. El grupo fosfato del nucleótido de abajo está unido al carbono 5 de este nucleótido. Y el grupo fosfato va a interactuar con el grupo hidroxilo del carbono 3 del nucleótido de arriba. Profe, es que en el chat dijeron que iba muy rápido. Ah, disculpa. ¿Repito algo? ¿O trataré de ir más lento? Entonces, la polimerización de los nucleótidos. Nos íbamos a fijar en este nucleótido acá abajito y en este de arriba, para que no se confundan. El nucleótido de abajo, el grupo fosfato está unido al carbono 5. El grupo hidroxilo del carbono 3 está unido a un carbono 3. Y estos van a interactuar y mediante una reacción de deshidratación, que significa que se va a perder una molécula de agua, se van a unir, como se muestra acá. Y así es como se van a polimerizar. Y se dice que se hace en sentido 5-3. 5'3'. Este enlace, que se forma entre el grupo fosfato y el hidroxilo, se denomina enlace fosfodiéster. Acá podemos ver el ejemplo. Es lo mismo de recién. El carbono 5 se encuentra el grupo fosfato y se va a dar un enlace o unión fosfodiéster con el carbono 3 del siguiente nucleótido. Acá para mostrar también que los nucleótidos cuando se unen van a quedar las bases hidrogenadas hacia adentro. Y en la otra cadena, que lo vamos a ver en unas diapos siguientes, también van a quedar los nucleótidos hacia adentro porque tienen sentido opuesto. Estas van a interactuar por puentes de hidrógeno y van a formar una estructura helicoidal. Esto ya lo vamos a ver, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Nada en el chat tampoco. Bueno, sigamos entonces. El
el ácido desoxirribonucleico, el ADN, entonces va a ser el material genético hereditario que va a ser parte de todas las células, sea célula eucarionte vegetal, eucarionte animal, procarionte, siempre el material genético hereditario va a ser el ADN. Este ADN es bicatenario y además se va a encontrar, podemos encontrar segmentos de ADN que se denominan genes. Y los genes van a tener las órdenes que tiene el ADN para generar luego proteínas. Y son las proteínas las que generan la función. ¿Ya? Ahora, vamos a encontrar ciertas diferencias entre el ADN de una célula eucarionte y el ADN de una célula procarionte. La diferencia más notable es que el ADN en una célula eucarionte se encuentra en un núcleo, ¿ya? Que es una doble membrana. En cambio, en el ADN bacteriano se encuentra en una zona que se denomina el nucleoide bacteriano o cromosoma bacteriano. Tampoco está por ahí nadando en el citoplasma, ¿ya? Pero se encuentra sin una envoltura nuclear. El ADN bacteriano se dice que está desnudo porque no posee unión a histonas, que es algo que vamos a ver enseguida, ¿ya? Y además es circular, por la forma que tiene. En eucariontes podemos encontrar también ADN, pero en mucho menor cantidad, en organelos como lo son la mitocondria y en los cloroplastos. Esta es una célula eucarionte animal, así que no tiene cloroplastos, pero también se encuentra ADN en los cloroplastos. En las bacterias también podemos encontrar algo que se denomina los plásmidos. Los plásmidos son segmentos de ADN adicionales al del nucleoide bacteriano. Y generalmente lo que van a hacer es que va a hacer que la célula sea más fuerte. La bacteria genera, no sé, resistencia y eso lo transmite mediante plásmidos. Esto es importante. ¿Alguna duda acá? No, profe. Ok. Entonces, la estructura primaria de los ácidos nucleicos. Como vimos, la estructura primaria es simplemente la polimerización de los nucleótidos mediante enlaces fosfodiestre, ¿ya? En dirección 5'3'. Ahora, la estructura secundaria es lo que vamos a conocer como el modelo de doble hélice de Watson y Crick, que fue propuesto en el año 1953. ¿Ya? Este propone ciertas cosas, ¿ya? Primero, que el ADN se forma por dos cadenas polinucleótidas enrolladas que forman una doble hélice dextrógira. Dos cadenas polinucleótidas son muchos nucleótidos que están enrollados, que forman una doble hélice dextrógira. Dextrógira significa que gira a la derecha. ¿Ya? Levógiro es que gira hacia la izquierda. Se dice que las cadenas son antiparalelas porque una va ascendiendo y la otra descendiendo. No van las dos ascendiendo paralelamente, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Porque, si se pueden fijar, interactúan las bases nitrogenadas. Entonces, si las dos fueran ascendiendo en el mismo sentido, quedarían las dos bases nitrogenadas para afuera, ¿ya? Es por eso que una va en dirección 5'3' y la otra de arriba hacia abajo 5'3'. Esto también es muy importante. Las bases en el interior se van a combinar formando puentes de hidrógeno. La adenina se va a unir a la timina mediante dos puentes de hidrógeno y la guanina se une a la citosina mediante tres puentes de hidrógeno. Y esto es importante que lo sepan. Acá para acordarme lo que hacía era que veía que la C igual se parece un poco a la G. No sé si la servirá, pero eso usaba yo para aprender. ¿Alguna duda sobre esto? Profe, ¿la voy a dejar ahí un poquito para copiar? ¿Ya? Obvio. Levógiro, cuando gira la izquierda. ¿Sigo?
Profe, una pregunta. profe. Cuando habla de levógiro y dextrógiro, o sea, ¿a qué más específicamente se refiere, por favor? ¿Puede volver a explicarme eso? Ya. En realidad lo único que hace referencia es el sentido, hacia dónde gira. Dextrógiro, derecha. Dextrógiro con derecha, gira hacia la derecha. ¿Ya? Levógiro, hacia la izquierda. Entonces, si vemos la forma del ADN, lo que significa es que va girando hacia la derecha. Es lo único que significa en realidad. Bueno, gracias. Ya. Así se ve hermoso ADN. A la derecha. Ahora, la estructura terciaria del ADN. Esta es la forma en la que se va a almacenar y empaquetar el ADN. Se puede unir a proteínas que pueden ser histonas o no histonas. Si hablamos de compactación, siempre vamos a referir a las histonas. Las no histonas van a generar otros procesos. ¿Ya? La asociación del ADN con las proteínas forma la unidad estructural y funcional que es la cromatina. La cromatina permite disponer de grandes moléculas en poco espacio y va a determinar la actividad de los genes. Si nosotros desenrolláramos el ADN, mide como 1 centímetro, y eso para la célula es enorme. Entonces es muy útil tener esta forma de compactación que es de la cromatina. ¿Y por qué determina la actividad de los genes? Lo hace porque la cromatina se puede encontrar en dos formas, como eucromatina y como heterocromatina. La eucromatina tiene un menor grado de compactación y la heterocromatina tiene un mayor grado de compactación. Entonces, si queremos leer un gen específico, lo vamos a encontrar como eucromatina. El resto se va a encontrar como heterocromatina. Acá abajito tenemos un dibujo de la cromatina. Esto que está en naranjo es el ADN. Y se va a unir entonces a un octámero de histonas, que significa 8 histonas. Son estas pelotitas. Y la unión entonces entre el ADN y las 8 histonas va a formar lo que se denomina un nucleosoma. ¿Ya? Sucesivamente. Ahora, si esto nosotros lo viéramos en microscopía electrónica, veríamos algo así. Esas pelotitas que se ven entonces son los nucleosomas, y el resto es ADN. ¿Ya? Y esto es lo que se denomina collar de perlas, ¿ya? Porque supuestamente parece un collar de perlas. ¿Alguna duda sobre la cromatina? ¿Sobre esto? ¿Cómo se llama el conjunto de las 8? Nucleosoma. 8 histonas con el Eso. ADN. Nucleosoma, sí. Ya, gracias. Ok. Sigo entonces. Entonces acá podemos ver los distintos grados de compactación. En un inicio la doble hélice, luego la adhesión con los nucleosomas, que va a formar entonces las perlas en una cuerda o el collar de perlas, luego aumenta los grados de compactación, forma cromatina, y finalmente alcanzamos el máximo grado de compactación, que es el cromosoma. ¿Dudas hasta acá, antes de pasar a ARN? No, profe, ninguna. Ok, seguimos entonces. El ácido ribonucleico ahora. El ácido ribonucleico va a estar conformado por polirribonucleótidos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que van a tener nucleótidos que pueden tener adenina, guanina, citosina o uracilo, que era la otra diferencia con el ADN, y la pentosa va a ser una ribosa, no una desoxirribosa. Acá tenemos, pueden ser monocatenarios, suelen ser monocatenarios, salvo en algunos virus. Y acá yo les digo, para la PTU, el ARN es monocatenario, y no hay más. ¿Ya? Para la vida, sepan que puede haber cierto ARN bicatenario, pero para la PTU es monocatenario. ¿Y eso qué significa, profe? La cantidad de cadenas. Por ejemplo, el ADN es bicatenario. Como vimos, tenía la doble hélice. El ARN se encuentra solo así, solita esta cadena.
Mono de 1, ¿cierto? Mono de 1, exactamente. Gracias. De nada. Ahora, la función del ARN. El ARN va a ser capaz, entonces, de generar un proceso que se denomina la transcripción. La transcripción es la copia de un segmento de ADN que se va a denominar la cadena molde, y esta copia se va a dar por algo que se denomina la complementariedad de bases. Esto significa que era lo que le había dicho antes. La adenina se une con timina, la guanina con citosina, acá citosina con guanina, y como el ARN no tiene timina, el uracilo se va a unir a la adenina. Ese es el cambio que podemos encontrar. Y este segmento luego se va a codificar en una proteína. Y esto va a actuar en los ribosomas. Eso es a grandes rasgos la transcripción. ¿Ya? Y esto es lo que conforma entonces el dogma de la biología molecular, que el ADN se replica, es decir, se copia a sí mismo, como en la mitosis, cuando aumenta su cantidad de material genético. También se transcribe, que es el proceso que vimos recién, en una cadena de ARN, y este ARN se traduce en una proteína, mediante una secuencia de aminoácidos. ¿Qué es esto que está en rojo? Esto que está en rojo es de investigaciones posteriores que dieron cuenta que el ARN se puede replicar y que además se puede generar ADN a partir de ARN, como es el caso del virus del VIH. El virus del VIH es un virus de ARN que realiza un proceso de transcripción inversa y queda entonces en el ADN de nuestras células. Y como queda en el ADN de nuestras células, no lo podemos curar, por así decirlo. Sí lo podemos tratar. Acá tenemos los tres tipos principales de ARN. El ARN mensajero, que es el que formó parte de la transcripción, que se encarga de transportar la información del ADN a los ribosomas. El ARN ribosomal es estructural y forma parte de los ribosomas. Y el ARN de transferencia es el que se encarga de codificar entonces estas señales formando aminoácidos. Y uniendo entonces los distintos aminoácidos para formar proteínas. ¿Ya? Me imagino que hay dudas sobre esto. Ya estamos casi terminando. ¿No? Nada en el chat, por si acaso. Nada en el chat, ok. Sigamos entonces. En todo caso, esto de el dogma de la biología celular es parte del lectivo, ¿ya? Me parece que lo van a ver posteriormente. Es para que sepan que el ARN va a cumplir ciertas funciones, principalmente. ¿Ya? Entonces, lo importante de ahora, de este momento, que el ADN y el ARN se pueden diferenciar. ¿En qué? En que el ADN va a tener desoxirribosa y el ARN ribosa, y que el ADN puede tener timina y el ARN uracilo. Y eso sería de ácidos Tengo nucleicos. una pregunta. ¿Sí? Profe, vuelva un momento a la diapo anterior, por favor. ¿Ya está? ¿Qué es la pentosa? ¿Qué era? Se me olvidó. La pentosa es la parte central del nucleótido, que es un azúcar de 5 carbonos. ¿Puedo retroceder? Sí, alguien está comiendo. Sí, sí, ya listo. Gracias. Ya, súper. Vamos a los nucleótidos. Vamos a la primera. Esta es la pentosa. El azúcar de 5 carbonos. Ah, ya, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda antes de pasar al Kahoot? Súper. ¿Le damos nomás, Cristian, entonces? Espera, pasa a la siguiente del Kahoot porque ahí está la lista para que mientras abro la página del Kahoot Ya, súper. se anoten en la lista y si alguien tiene problemas con el QR nos avisa y Sí. le mandamos el link. Ahí escanean el código, chiquillos, para pasar lista. Y Y si no se no, pongan nerviosos con el Kahoot, son para entretenerse.
Ya, yo les copio el link mientras. Se me Ya, por Oh, son muchos, ya. Espera. Tengo que mandarlo por interno acá. Eh, mm, mm, mm. Felipe, te lo puedo mandar por interno y partir de abajo para sí, arriba y yo de arriba para abajo. ya, yo mándamelo por favor, que no puedo abrirlo. Te lo mando por acá mismo, por el chat del Zoom. Ya. Tenemos reglas que cumplir, chiquillos. Por eso Eh, eh, estoy mandando. para ser más productivo todavía el tiempo. No sé si alguien falta para escanear el QR, sino para proyectar el Kahoot y metan el código mientras nosotros mandamos el link. ¿Nadie falta para escanear? Todavía faltan. Lo que están diciendo yo es por el link o por... Me confundí un poco. Ya, lo estamos mandando a poco, no se preocupen. Ya, entonces voy a proyectar la pantalla mientras, para que se metan al Kahoot los que puedan mientras. ¿Se ve ahí? Sí se ve. Ya. Bueno, no puedo ver el chat ahora. Ah, no, ahí sí. Estamos trabajando para ustedes, no se preocupen. Falta alguien para la lista que diga yo, por favor. Yo, ¿Quién es yo? Bastián Guzmán. Ya, yo te lo mando. Ya, super. Yo también, profe. Edwin Bellarín. Me lo envié. Ahí está. ¿Alguien falta que diga yo o escribas como yo en el chat? ¿No? ¿Todos? ¿Todos? Profe, Alguien dijo profe. Con su... Ya, yo se lo mando a Fiorella. Bueno, lo acabo de mandar. Ah, ya, entonces yo a Connie. También. Sí, me adelanté, lo siento. Ah, qué eficiente. Si alguien está viendo la grabación en este momento, se puede saltar esta parte. Claro. Les vamos Sí, a los que lo avisar. hicieron por QR les manda el tiro al mismo link que le estamos mandando nosotros, así que no hay problema. Ujú. Relleno de Ya, comerciales. Perdón. Sí, te voy a dar la pausa. ¿Por qué ahora la asistencia es así? ¿Cómo? ¿Por qué ahora la asistencia es así? Antes era como del mismo Zoom. No sé, es más eficiente que ustedes lo llenen. Nosotros igual tenemos un Excel que llenar. Así que Hay un premio al que gana. sí, se gana el honor.
el honor, primero que todo, y ser el primero en preguntar sus dudas sobre la guía de ejercicios. Excelente premio. Así que él o la ganadora tiene derecho a hacer todas sus preguntas primero. Porque obviamente hicieron la guía, gente muy responsable, a conciencia. Exacto. Hola, ¿cómo están? Espérense, voy a poner la cámara. Bueno, No sé, podemos quedar atrás porque el otro día el Jotapa regaló un completo. Oh, sí, El Jotapa regaló un completo, ¿saben? No tengo idea Completo cómo lo hizo, de las pero dos pero lo primeras hizo. personas. Sí. Ah, y las dos primeras personas más encima. Es que las dos tenían 10 de 10, entonces se la dio la fácil. Ah, ya. ¿Qué Ya. opinan? Sushi. Pero le decimos al Jotapa que mueva las manos. Po. Ya, me anoto. Ese es el premio. Ya. Todos comen Parece. completo, ¿no? O O sea, si hay una persona vegana, vegetariana, la alternativa equivalente, obviamente. O un papapleto Ya, sushi. también. Pero vayan con ánimo, si van a ganar. Sí. Sí, bueno. No se Tiene derroten. sentido. haciendo guías. Claro, Y yo estaré por acá para que se coman choritas. viendo. Un saludo para la tonquita. Ya, entonces creo que están todos en el Kahoot. ¿Alguien falta o que se esté metiendo ahora como para partir? Entonces la Eileen tiene internet de la NASA, así que es muy probable que gane, dicen acá, pero siempre puede haber una nueva campeona todos los días, así que Sí. ya, entonces vamos a partir. No puedo ver el chat ahora, así que si alguien dice que tiene problemas, que me digan ahora, o que haya para siempre. Ya, vamos a empezar. Démosle nomás. Cuando salga la respuesta correcta, obviamente, si alguien tiene dudas, puede preguntar por qué es esa y no es otra. No hay ningún problema. Estamos todos aquí para aprender. Ya, la mayoría le chuntó, pero alguien, o sea, un gran porcentaje también puso solo estructural. ¿Alguien tiene una duda de por qué son todas y no solo estructural? Porque si bien vimos que estructural era una de las funciones, también son señalización, porque podían ser una molécula como señal o como receptora, y también habían hormonas que estaban hechas de proteínas, por lo tanto eran todas. A menos que haya pasado lo típico, que leen la primera y creen que es al tiro y no leen las demás. Porque Claro. Eso Tengo es que cierto. ser los nervios. ya, eso también cuando estén dando la prueba, también lean todas las alternativas y después respondan. ¿Ya? Ya, siguiente pregunta, o a menos que alguien tenga una duda. En el chat no hay Siguiente. dudas. Dele, profe. Ya, Eileen no va ganando para los que se habían derrotado, así que no es nada contra tu Eileen, puedes ganar también. Ya, siguiente pregunta. Acá quiero ver si pusieron atención. Benja necesita la lista, te la mando el tiro. Ya, me conformo con ese porcentaje. ¿Alguien tiene alguna duda por qué adenina es una purina? O sea, ¿por qué el resto no son purinas? Yo me acordé por la técnica que le pregunté. Sí, yo me acordé por lo mismo. Dije agua y dije la adenina. Agua, La agua adenina. de adenina, muy bien, aplicaron. Con eso me siento realizado. Pusieron atención, muy bien. Y para los que no, pueden ver el video y revisen agua puros. Bien.
Se saltan los comerciales, sí que son muy largos. Ya. Vamos a ver cómo va el podio. No veo porque tengo la cámara puesta. Ya. Aileen va subiendo. Atento, cabros. La vez Cuidado, pasada un cuidado. partido así. Ya, esto es verdadero y falso. No hay alternativas, por si acaso, para que estén atentos. Ya es todo muy peleado, pero recuerden que los esenciales son los que tenemos que adquirir a través de la dieta porque no los podemos sintetizar. Por lo tanto, que diga que los aminoácidos esenciales los podemos sintetizar es falso. Exactamente. ¿Alguna duda? ¿No quedó claro? ¿O les costó o interpretaron al revés la pregunta? ¿Se les fue? Ya. Todo claro, dice. Ya, pero todavía se puede dar vuelta, no se preocupen. Ya, bien. Buen porcentaje. Lo recalqué harto durante la clase. La diferencia entre un nucleótido de ADN y de ARN es que el ADN tiene una desoxirribosa y el ARN una ribosa. Tienen la misma cantidad de grupos fosfato. El ARN no tiene base hidrogenada, eso es falso, sí tiene. Y hay diferencia entre ambas. ¿Ya? Ahí hubo un comediante que puso que no, son iguales, pero el resto no. ¿Alguna duda sobre esto? Siguiente. Importante aprender, chiquillos. Sí. Los completos van y vienen, el conocimiento queda. A ver si pusieron atención en el cuadro de resumen que estaba puesto en la diapositiva. Ya. La pregunta Ahora es... sí tengo una pregunta. Ya, dime. Ajá, porque no decía que también estaba estabilizado por fuentes de hidrógeno, o era la terciaria. Es que partiendo de la pregunta es incorrecto respecto a las estructuras alfa hélice. Ya, No, entonces, cierto. la Comprensión secundaria... lectora 250. Sí, esas preguntas, las preguntas, hay muchas en la prueba Sí. de incorrecto o correcto. Tienen que leer bien cuando les pregunten eso, ¿ya? Si es correcto o incorrecto. Que de verdad hay muchas, muchas. ¿Ya? Entonces, en la estructura secundaria, sí, la alfa hélice junto a la beta aplicada son la estructura secundaria. Están estabilizadas por puentes de hidrógeno. ¿Puede tener forma fibrosa globular? No, porque es la estructura terciaria. ¿Ya? Y todas están compuestas por aminoácidos porque los aminoácidos van a formar la cadena de proteínas. ¿Ya? Así que sí o sí, todas las, desde la primaria en adelante están compuestas por aminoácidos. ¿Alguna otra duda? El segundo lugar se puede comer las miguitas del primero. ¿Ya? Claro. Siguiente. Quedan 3 preguntas todavía, así que lo pueden dar vuelta. Están soplando. Ya, bien. Recuerden,
La A no es porque no son paralelas, son antiparalelas. Recuerden que les dije que si las dos fueran paralelas, quedarían las bases hidrogenadas para afuera. Y no pasa eso, quedan hacia adentro. ¿Ya? La doble hélice presenta un giro dextrogiro, hacia la derecha. El ADN sí presenta estructura secundaria, evidentemente, y la correcta es la verde de Wanders. Yo soy de Coquimbo en realidad, así que no cuento ahí, pero las bases están enfrentadas y formando puentes de hidrógeno entre ellas. ¿Alguna duda sobre esta? ¿Alguna duda? A la persona que pidió una palta está muy cara, lo siento. Así que... Sí, 8 lucas. Ya, súper. Siguiente pregunta. Ya, todas son incorrectas. La técnica de E rojo porque no ha salido es la misma de C porque no ha salido C, que tampoco aplica para la prueba, así que no la uso. Ya. Sí, Cristo. La mayoría, o sea, ya, es la verde porque todas son incorrectas, pero la mayoría creyó que la roja era correcta. Entonces, no modifican el equilibrio de la reacción, lo que van a hacer es modificar la velocidad de la reacción, porque la van a aumentar, pero el equilibrio entre producir más o menos producto no. Ya se va a producir el mismo con o sin enzimas, solo que como hay enzimas se van a producir mucho más rápido. ¿Ya? Esa es la diferencia de las enzimas. No se pueden reutilizar, o sea, no se puede reutilizar también es falso porque recordemos que cuando actúan y producen el producto, queda libre para que se una a otro sustrato y también son específicas para cada sustrato. Por eso la amarilla también es falsa. ¿Ya? ¿Alguna duda? No. No, profe. ¿Se va el marcador? Y la última pregunta. La última. Ojo, chiquillos. Vean bien la pregunta, por favor. Ya, bien. Dice incorrecto. ¿Cuál es incorrecta? ¿Ya? La primera, el ADN se empaqueta con histonas formando la cromatina, eso es correcto, la estructura terciaria. El ADN se encuentra en el núcleo de la célula, efectivamente, se encuentra en el núcleo de la célula. Esa es la diferencia con procariotas. La verde decía, ¿se puede encontrar ADN en cloroplastos y mitocondrias? También se puede encontrar en cloroplastos y mitocondrias. Y la incorrecta es que posee forma circular, cerrada y libre de histonas, porque esa es el ADN de procariotas. ¿Alguna duda? Escucha. Entonces, si veamos el podio... Veamos qué pasó. Nina, Bien, aplausos Nina. para Nina. Muy bien. 8 de 8. Querela. Y ganador o ganadora. Titi. Felicidades, Fantástico, Titi. Eres acreedora de un completo. Sí. Al nombre del preuniversitario. Vamos a... Aplauso, por favor. Aplausos simbólicos. Claro. Estuvo bueno el cajón, estuve viéndolo y me gustó mucho los comentarios del chat, sobre todo No, el tan de ciencias. La Titi se manifieste y que nos mande por mail, como siempre, el mismo mail de biología, los datos para que le lleguen los, como el completo en verdad, no los completos. Me completó por participación. El completo por participación. Pero si yo tuve 8 de 8, igual no me gané nada. ¿Por qué? ¿Qué onda, Jotapa también les dio por tener 8 de 8? Sí,
Bueno, Es que esto va aquí a pagar él, así que Le dio el primero y el segundo, porque el segundo, como aquí, también tenía 8 de 8. Entonces, el primero que había ganado se ganó el completo, y el segundo, como también tenía 8 de 8, le dio también completo al segundo. Entonces, le dio el primer lugar. así que les dio completo los Bueno, dos. Bueno, él se hace responsable. Ya, la FIO también, Fiorelástica. También mándame tus datos por mail. Nada más, no más completos de biología, porque si no después me retan. se acabaron. Se va a ir a quiebra. Después Sí, aquí eran quizás 8. no es completo. Ya, entonces los 10 minutos que quedan, o sea, primero esperamos, gracias por participar en Kahoot. Creo que les gustó por los comentarios. Gracias. Así que los 10 minutos que quedan pueden hacer las dudas que hayan quedado de la guía de ejercicios. Y necesito que por favor contesten la encuesta docente que les voy a tirar ahora. ¿Lo ven, cierto? Ay, qué nervio que nosotros veamos los resultados. Ahí vuelvo a ver. Sí, lo pueden ver en vivo. No, la tortura. Oh, no. Acuérdense, el primer profesor era Soy yo. Cristian, ¿no? Y el Sí. segundo es Felipe. La primera parte de proteína, el segundo profe, ADN. Sí. Vamos a ser completada bailable a final de año. Invitar a todos. El año pasado, el JPA nos prometió un Kahoot en nuestra completada bailable de fin de año y no lo hizo. Así que vayan a hacerle bullying cuando lo vean el viernes y díganle, profe, ¿dónde está el Kahoot? Confirmo. Están viendo los resultados, ¿cierto? Porque eso va a ser lo único que van a poder ver. O sea, si quieren se los puedo mandar, pero eso va a ser todo lo que tengan de su encuesta docente. Está bien, está bien. Me están preguntando por la 9. ¿Pasamos el tiro a la guía o...? Sí, mientras contestan, voy a dejar de compartir. Veamos. Entonces... Sí, yo creo que si ya contestaron la encuesta docente, ya llenaron la asistencia, ya hicieron todo lo que tienen que hacer, pueden irse, por si acaso. Sí. Este es espacio para dudas, por si tienen preguntas de la guía, preguntas de la clase, preguntas del Kahoot, preguntas del JPA, etc. Ya. Voy a explicar... Tengo proyecto de la Adiós guía. a todos los que se algo así. están retirando. Gracias por la asistencia. Chao, chao. Estén muy bien. Profes, cuídense. Gracias. Nos vemos la próxima Cristian semana. o Francisca, ¿me ayudan un poquito? Dime. Soy nuevo. ¿Hay que proyectar la guía? O algo así. Si tú quieres. ¿O puedes leerla? No sé si la tienes a mano. Ah, sí, la tengo acá en el... Ya me preguntaron. La 9 dice, una molécula de ADN tiene 5% de bases nitrogenadas de citosina. Con esta información es correcto afirmar que 1. Un 45% corresponderá a la base nitrogenada timina. 2. El número de bases púricas será el mismo que las bases pirimídicas. Y 3. Un 90% corresponderá a la suma de bases unidas por 2 puentes hidro. Ya. Para el tema de los porcentajes. Dijimos que la citosina se va a unir a guanina y se une en igual proporción. Entonces vamos a tener un 5% de citosina y un 5% de guanina. Entonces, el 90% restante va a corresponder a adenina y timina en igual proporción. ¿Ya? Entonces la 1 sería correcta porque dice un 45% corresponde a la base nitrogenada timina. ¿Se entiende esa lógica? Ya, ¿quién me había preguntado? Chao. Ya. Entonces, la segunda dice, el número de bases púricas será el mismo que las bases pirimídicas. Eso también es correcto, porque siempre una base púrica se va a unir con una base pirimídica. Lo mismo, adenina con timina
y guanina con citosina. ¿Ya? Agua-puros. Y la 3 dice un 90% corresponderá a la suma de bases unidas por 2 puentes de hidrógeno. Eso es lo mismo que adenina con timina, porque sabemos que la adenina se une por 2 puentes de hidrógeno a la timina. Por lo tanto, la 3 también es correcta y la respuesta es la E. ¿Quedó claro? Sí, ya, súper. El Franco nos está haciendo bullying porque dice que el completo no es saludable. Sí, se pueden mandar las dudas al correo. Para las personas, para las que preguntaron, los datos de la casa más que nada, porque lo mismo que le mandaron, no sé, que le mandaron a Jotapa. Los datos de la dirección de la casa donde tiene que llegar el completo. Así tal cual. Supongo que un número de teléfono también como para que los llamen cuando estén afuera. ¿Qué es? Preguntan por la 4, que es la Y de... sí, los que tienen dudas de la guía también las pueden mandar al correo y después yo se las paso a los profes como por esa misma vía y después les devuelvo la respuesta. No hay problema. Y si ellos dos se demoran, vamos a tener que hacerla nosotros, pero las voy a catetar. Ya, muchas gracias, chao. Que estén bien. Chao. En la 4 preguntan, el gráfico muestra la reacción catalizada por una enzima y preguntan qué número indica correctamente la energía de activación de la reacción no catalizada. Ya, o sea, ¿cuál de todas las líneas es la que corresponde a la reacción sin enzimas? Entonces, vamos por todos los números. El 1 abarca desde la punta de la reacción con enzima y de la reacción sin enzimas. Por lo tanto, lo único que indica el 1 es la diferencia entre ambas energías de activación. Por lo tanto, la 1 no es. La 2 indica la energía de activación del procedimiento con enzima, porque parte desde el inicio de la reacción hasta la punta de la reacción catalizada con enzima. Por lo tanto, esa es solo la energía de activación del sitio con enzima. La 3 va desde el inicio de la reacción hasta la punta de la reacción sin enzima. Entonces, efectivamente es esa, es la 3, porque esa es la energía de activación de la reacción no catalizada. O sea, si no hubiese enzima, esa sería la energía de activación necesaria. ¿Ya? Y la 4 marca desde la punta de la reacción catalizada hasta el tope. ¿Ya? Entonces, lo que está sobre la línea de inicio es la energía necesaria. Lo que está bajo la línea de inicio es la energía liberada. ¿Ya? Entonces, es como la energía total del sistema. Y la 5 marca todo, que es lo equivalente a la 4, pero de la reacción sin enzima. ¿Ya? Por lo tanto, la pregunta que dice la energía de activación de la reacción no catalizada es la 3, porque parte desde el inicio hasta el tope de la curva de la reacción no catalizada. No sé si quedó claro la persona que preguntó. Que se me perdió en el chat. Sí, dijo que sí. De nada. Después de la 4 era la 14. No, 4. Ya, la pregunta muestra un gráfico que tiene una curva de actividad enzimática en función del pH y la curva está más o menos en el medio. Entonces preguntan la velocidad de reacción según el pH. Entonces la primera dice, ¿se bloquea la acción enzimática a un pH cercano a 8? Como podemos ver, en el pH 8 aún así hay actividad, por lo tanto no es que esté bloqueada, ¿ya? Por eso no es. La B, la enzima tiene su máxima actividad en un pH cercano a 7. Como podemos ver, la punta de esta curva está más o menos en el 7, porque el 7 no está dibujado. Pero si uno traza el 7 es el tope, por lo tanto
Esa es la máxima actividad. La línea te va a mostrar la actividad de la enzima y la punta, que sería la velocidad más alta, está en pH cercano a 7. Por lo tanto, es la B. La C dice la velocidad de la reacción aumenta a pH básico. Y como podemos ver en la curva, a medida que se hace más básico va disminuyendo la velocidad. Por lo tanto, tampoco es. La D dice la velocidad de reacción es siempre directamente proporcional al aumento de pH. Y podemos ver que cuando pasa de 4 a 7, sí, efectivamente es directamente proporcional. Pero cuando pasa de 7 a 8 y hacia arriba, comienza a disminuir. Por lo tanto, no es directamente proporcional durante todo el proceso. Por lo tanto, la D no es. Y la enzima se desnatura en pH superior a 8, no se muestra. De hecho, sobre 8 sigue funcionando levemente, así que tampoco es. Así que es la B. La enzima tiene su máxima actividad en un pH cercano a 7, ya que es la punta de la curva. ¿Quedó claro? Por la 18. También. De nada. 18 dice, en un cultivo celular se añadió una sustancia X marcada radioactivamente. En un tiempo T1 se encontró que la marca estaba al interior del núcleo de las células y en un tiempo T2 se encontró que estaba en el citoplasma. Con estos antecedentes es correcto inferir que la sustancia X. Entonces nos están preguntando por una molécula que se encuentra primero en el núcleo y luego está en el citoplasma. Veamos la alternativa. La A dice, marcó específicamente a la desoxirribosa. Ya. La A no puede ser porque la desoxirribosa es del ADN y el ADN solo se queda en el núcleo. La B dice, marcó específicamente a organelos membranosos. Los organelos membranosos son estructuras citoplasmáticas, entonces tampoco puede ser, está en el núcleo. La C dice, era timina. La timina es parte del ADN y el ADN se queda solo en el núcleo, entonces tampoco es la C. La D dice, era un precursor de ARN. Y esa es la respuesta correcta, porque como sabemos, el ARN puede entrar al núcleo de la célula y luego salir para generar proceso de transcripción en los ribosomas, ¿ya? Y por eso se puede encontrar tanto en el núcleo como en el citoplasma. La E dice, marcó específicamente el citoesqueleto, y eso tampoco es porque el citoesqueleto es parte del citoplasma. ¿Se entendió en la 18? Espero que sí. Que me haya preguntado. Ya. Preguntar la 19 también, que dice, para la hidrólisis de un tripéptido en aminoácidos individuales se requiere de, y ponen el número de moléculas. Ya. Primero, un tripéptido son 3 aminoácidos. Por lo tanto, son, entre comillas, 3 bloques tomados de la mano. Y como ya vimos, para hacer este enlace se libera una molécula de agua, porque es por condensación. Entonces, para romper este enlace se tiene que agregar una molécula de agua. Por lo tanto, ya de partida necesitamos agua. Y solo agua, en este ejercicio. Entonces, ahora es ver la cantidad de moléculas de agua. Si hay 3 personas tomadas de la mano, y uno quiere separarlas, ¿cuántos pares de manos tiene que separar? 2. ¿Ya? Porque si tenemos 3 y hacemos un corte, queda una separada, 2 juntos, y volvemos a hacer otro corte y ahí quedan los 3 separados. Entonces se necesitan 2 moléculas de agua. ¿Quedó claro? Que es la B. Ya, acá. De nada. Yo creo que ya estamos listos, ¿o no? Parece que sí. Igual, esté bien. Ya son las 8:03. Estamos todos. Bueno, quedan solo un momentito, personas. Ya, muchas gracias, que pasen buena noche. Igual, chao, chao. ¿Vieron Que les la vaya bien. encuesta? ¿Cierto? ¿Cierto? Pueden parar de grabar si quieren. Chao, ¿Verdad? profe, que estén bien.